Oficialmente damos la bienvenida a cada uno de ustedes en esta actividad, reitero, en conjunto de las escuelas de educación inicial y de periodismo de la Universidad Bernardo Higgins, con dos invitados que ya los vamos a conocer en profundidad, dos invitados que convergen de alguna manera en el concepto de interculturalidad y en esta actividad que surge, hay que decirlo, ¿no? Surge del trabajo de la directora María Angélica junto a su equipo, aquí presente parte del equipo, la profesora María Janet Ríos y también el profesor Diego Allende, que está conectado por ahí, y nos invitan a periodismo, ¿no? Ya que es interculturalidad, hagámoslo interdisciplinario también, así que felices nos sumamos. Y comenzó a tener otro matiz también, ¿no? Ya no solo la pedagogía, la educación propiamente tal, también dijimos la comunicación. Y bueno, surge la posibilidad de contactar a quienes vamos a conocer y quienes gentilmente aceptaron de inmediato esta invitación para que podamos dialogar. Damos unos minutos a cada uno de nuestros expositores, pero la idea es que todas y todos los presentes aquí podamos conversar, dialogar, interroguemos, aprovechemos, ¿no? Directora María Angélica, usted denos contexto, cómo surge este inicio, luego le daremos la palabra a la profesora María Janet y ahí ya presentaremos oficialmente a nuestros expositores. Sí, bueno, me sumo a las palabras, ¿cierto?, del director Fernando Seymour y a las palabras de nuestra académica María Janet Ríos, agradeciendo, ¿cierto?, a los invitados hoy día de México, ¿cierto?, y de nuestro país, al maestro Marcelino Hernández, ¿cierto?, y al educador, ¿cierto?, tradicional de la lengua mapuche, Luis Levio. Para nosotros es un orgullo, ¿cierto?, poder trabajar con lo que ustedes nos puedan aportar para la formación inicial de futuros profesores y profesoras. En tanto, la cultura es la base, ¿cierto?, la construcción de la sociedad que entre todos queremos ir mejorando. Y las raíces, ¿cierto?, que finalmente nos permiten construir nuestras creencias son las que nos generan un valor compartido, ¿cierto?, y arraigado a nuestros pueblos. Así que bienvenidos, muchas gracias y atenta a escucharles. Profesora Janet. No. Profesora Janet, cuando empieza a gestarse esto, además, no fue fácil dar con Marcelino y Luis, pero la tecnología ayuda. Y esta misma tecnología hay que humanizarla de alguna manera, ¿no? Claro. Y entre la interculturalidad y la interdisciplina podemos generar bastante dentro y fuera del lado. Así que, como objetivo inicial, sí. ¿Qué contexto damos? Sí, era precisamente abarcar un punto que es muy demandado por los estudiantes en nuestra escuela, y es indagar un poco más qué estrategias son más idóneas para la enseñanza de lenguas indígenas en educación básica, y nació prácticamente para Chile, pero luego dimos la mirada internacional, y en ese ámbito interdisciplinario yo lo voy a invitar a usted, director de la Escuela de Periodismo, también a dar unas palabras en lo que es el elemento de comunicación y el análisis crítico que deben tener los medios de comunicación en este sentido. Adelante. Calza perfecto, perfecto, cómo desde la educación y la comunicación podemos generar este puente. Dentro de la malla curricular de la carrera de periodismo contamos con una asignatura que es propia del sello de la facultad, que se llama multiculturalidad e interculturalidad social contemporánea. Por lo tanto, no es casualidad también que nos hayan invitado y que hayamos aceptado, porque nos interesa profundizar en aquello. Hay presente en esta sala estudiantes de primer y segundo año de nuestra carrera. De hecho, uno de estos cursos, segundo, está cursando esta asignatura en particular este semestre, y nos interesa justamente entender a través de la comunicación qué es lo que está ocurriendo interculturalmente en las aulas, fuera de ellas, pero también el rol de los medios de comunicación cuando muchas veces erróneamente, a veces por desconocimiento, otras por poca preparación o simplemente por descuido, incurre en desinformación respecto de lo que son los pueblos originarios, sus lenguas, sus tradiciones, pero, y aquí dejo ya el avance a nuestros invitados,
Y más allá de la tradicional interculturalidad que entendíamos respecto de lo mapuche y lo chileno, o de lo mexicano como mestizo y los pueblos originarios del país de Norteamérica. Más allá que eso, las migraciones masivas que han estado ocurriendo en los últimos años, en el caso de Chile, haitianos, venezolanos, colombianos, con mucha presencia en las escuelas, en los liceos, en las universidades, tanto a nivel de estudiantes como de docencia, ha significado también que reinterpretemos aquí. Y aquí viene entonces la palabra para nuestros invitados de hoy, Luis y Marcelino, para que por favor primero se presenten ustedes. Preferimos con la profesora Janet y con la directora María Angélica que sean ustedes quienes se presenten con nuestros estudiantes y profesores y profesoras, para luego comenzar a dialogar, ¿no?, respecto de lo que es esta educación intercultural de lenguas indígenas, pero además del contacto dentro y fuera del aula, ¿no?, cuando se trata de compartir de manera más allá del reglamento o más allá del mandato de un Ministerio de Educación, por ejemplo. Marcelino, por favor, y luego Luis, brevemente, para que se presenten y nos den una pequeña introducción de por qué son parte ustedes de la interculturalidad. Sí, muy buenas tardes. Me voy a presentar. Mi nombre es Marcelino Hernández y yo soy hablante de la lengua náhuatl o mexicana, que también así se le conoce, y trabajo en la Secretaría de Educación Pública, de manera particular en la Dirección General de Educación Indígena, Intercultural y Bilingüe. En este subsistema nosotros atendemos a nivel de, desde educación inicial, primaria y preescolar principalmente. Y entre mis funciones aquí, pues, es apoyar en la parte técnico-pedagógico, tanto para, en la elaboración de materiales principalmente para maestros y alumnos que pertenecen a la Dirección General de Educación Indígena. Y gracias, de verdad, gracias por la invitación. Gracias, Fernando, gracias a la doctora Janet por la invitación y con gusto estamos aquí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Marcelino. Brevemente también, profesor Luis, para que usted también se presente, dar contexto y luego comenzamos este diálogo intercultural e interdisciplinario. Por favor, Luis. Muy bien. Mari Compuche, Mari Pu Chilcatufe, Mari Pu Kimeltuchefle Mlelu Heiple. Bueno, lo que acabo de decir, de saludar a todos primero, a todos en general, luego a los estudiantes y también a todos los profesores. Inche Luis Levío Curilen Pingen, Tañitugun Muleita Leftaromeu, Araucanía, región. Mi nombre es Luis Levío Curilén y vivo en la región de la Araucanía, comuna de Lautaro. Bien, lo que aquí a nosotros como educadores tradicionales se nos da una misión de comenzar a revitalizar la lengua mapuche, el mapudungún, desde la escuela. Y bueno, pero validados por el Ministerio de Educación, porque el Ministerio de Educación tiene un programa que se llama Programa de Educación Intercultural Bilingüe y valida al educador tradicional y lo acredita para luego ejercer la función tanto como educador tradicional o también la función docente cuando no hay profesores pedagogos en interculturalidad o en lengua de pueblo original. Así que en eso estoy trabajando actualmente acá en una escuela de Lautaro, de la comuna de Lautaro. Y bueno, mis primeros años fueron en Santiago, sí. Comencé yo el año 2015 trabajando en 2 escuelas, haciendo talleres de rehabilitación de lengua en 2 escuelas de Macul. Bueno, después pasé por la comuna de La Reina y el año pasado llegué acá a la Araucanía a trabajar a la comuna de Perquén con un liceo
en el mes de abril. Trabajé todo el resto del año y bueno, yo no quise continuar en Perquenco por el tema de traslado, porque me quedaba muy lejos, entonces tenía que invertir mucho tiempo. Aparte también invertir mucho dinero, así que me quedé en la comuna de Lautaro. Y aquí estoy trabajando en una escuela especial, ahí estamos haciendo trabajo con los estudiantes, principalmente mapuches, y hay harto mapuche acá en la región de la Araucanía. Y bueno, cada uno de nosotros como educadores, digo nosotros porque somos hartos educadores nosotros, validados y acreditados por el Ministerio de Educación, entregamos con todo nuestro nehuempo, con toda nuestra energía, con toda nuestra vitalidad, con todo nuestro empeño, entregamos nuestro conocimiento a nuestra gente, pero hoy, como estamos en aula, el conocimiento es para todos los estudiantes, no solamente para aquellos que tienen ascendencia indígena. Así que eso es un gran paso, un gran logro, porque nadie se queda fuera del conocimiento de nuestros pueblos originarios. Eso podría dar en primer momento, después de la breve presentación. Muchas gracias, Luis. Oiga, bueno, tenemos estudiantes, tenemos pedagogos presentes. Menciono también la profesora Fernanda Holguín, de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia, la profesora Roxana Cereo, que se ha sumado ya con el curso de primer año en Periodismo, y hago hincapié en aquello, porque la interdisciplina nos permite entonces construir, lo hemos hecho con la profesora Janet hace bastantes semanas ya, preparando todo aquello. Sí, estudiantes de ambas carreras, y con la directora María Angélica, que lo veníamos conversando, cómo lograr esta interdisciplina, ya no solo teóricamente, sino que de manera práctica, y por eso le vamos a pedir a todas nuestras y nuestros estudiantes y docentes que por favor, quienes quieran intervenir, opinar, contar una experiencia, hacer alguna pregunta, un comentario, simplemente lo escriben o levanten su mano si quieren hablarlo de manera oral, ¿no? También, por favor, bienvenidos, para que aprovechemos a estos dos maestros hoy presentes. Partamos entonces, algo muy simple para Marcelino y luego Luis, de lo que hemos venido conversando, ¿no? Nos reunimos el martes también, junto a la profesora Janet y a Marcelino y Luis, dándole vuelta a cómo generar esto para que no sea simplemente partes que se fusionan forzosamente, sino que como un todo que está permanentemente en movimiento. Y mencionábamos el tema de la migración. Entonces, ¿cómo desde la perspectiva de ustedes, en el caso de Marcelino desde México, en el caso de Luis de Chile, particularmente en Gualmapu en este momento, en el sur de Chile, cómo ha impactado también esta otra migración, ya no solo la migración campo-ciudad, ¿verdad?, donde los pueblos originarios llegan a lo urbano, sino también esta otra migración con otras culturas, ¿no?, con otras realidades, otros ritos, pero de algún modo también dialogan. ¿Cómo damos contexto a aquello que puede ser más grande para después ir inductivamente llegando deductivamente llegando a lo más particular? Marcelino y luego Luis, por favor. Sí, gracias. Bien, yo quiero un poco como contextualizar cuál es de manera general la situación de pueblos y comunidades indígenas, porque me parece que es importante conocer un poco esta parte de la conformación de lenguas, de culturas, aquí en México. Y entonces quiero comentarles que en México tenemos una población del 6.2% del total de hablantes, más bien decir, del total de población, tenemos el 6.2% de hablantes en lengua indígena. En términos porcentuales podemos mirar de que en realidad no es un número, digamos, muy amplio, aunque sí representa, pues, digamos que un promedio de 7 millones de población hablante. También una característica general de las lenguas indígenas, pues es que tienen variantes dialectales que nosotros lo conocemos, y nosotros tenemos de las 68 lenguas que se hablan aquí, en México, alrededor tenemos de 364 variantes dialectales. La lengua mayoritaria es la lengua náhuatl,
La lengua náhuatl ocupa de las 68 el 22.4%. También es cierto que no todas las lenguas están, diríamos, en la misma situación en cuanto al número de hablantes, sino también tenemos más bien lenguas en alto y muy alto riesgo ya de desaparición. En este caso, podría decir que hay 6 lenguas indígenas que ya tienen pues entre 100 y menos hablantes, 6 lenguas. Nos parece preocupante que efectivamente las lenguas indígenas estén desapareciendo. Por otro lado, que creo que es importante también poner en contexto que precisamente por la educación, que es parte importante, me parece que es un logro también de que haya el 87.2% de los hablantes de lenguas indígenas son bilingües. Ese es un porcentaje, la verdad es alto, y vamos a entender qué significa ser bilingües, porque también esa es una parte que se debe considerar bajo este esquema de educación y qué implica entonces una educación bilingüe y cómo la población indígena efectivamente va teniendo ya una formación bilingüe y que tenga la posibilidad de poder comunicarse con las 2 lenguas. Entonces, con ello podemos decir que tenemos el 12.8% son monolingües en lengua indígena, con una situación importante aquí también, que hay que ponerlo en contexto, de que son adultos mayores, o sea, más de 55 años más, es ahí donde se concentran los monolingües. En el caso de la población infantil, también tenemos monolingües, pero yo creo que tenemos que poner aquí que esos niños o niñas, su monolingüismo en lengua indígena es transitorio, o sea, es por mientras ingresan a la escuela, mientras se van preparando, efectivamente, ya al término de su educación secundaria, estos niños o niñas ya se pueden considerar como bilingües. Una cuestión importante cuando hablamos de la interculturalidad, me parece que efectivamente tenemos que considerar que no solo se trata de atender con esta característica o con este enfoque intercultural a población indígena, porque efectivamente de pronto se entendía mal de que la educación intercultural siempre tendría que estar dirigido hacia la población indígena. Pero si entendemos que es cultura como acción del ser humano, como las actividades que realiza el ser humano y en la forma en que la realiza, y que la cultura la podemos ver desde lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo vivimos, en el cómo nos expresamos y demás que tiene que ver esta parte, y que esto incluye entonces desde la educación, pero también hay otras, digamos, otras situaciones que se manifiestan en cuestiones culturales. Entonces, la educación intercultural en principio tendría que quitarse esta característica de que es solamente dirigido para población indígena. Ahora también es cierto lo que comenta Fernando, que la migración, por supuesto, de pueblos indígenas es altísimo porque los pueblos indígenas en su mayoría están en una situación de marginación y a donde tienen, digamos, todas las carencias. Y de alguna forma buscan una vida mejor, por decirlo así, y que de alguna, también esto tiene que ver porque migran por una cuestión económica, pero también muchos migran por estudiar. En muchas comunidades, por supuesto, no hay todos los niveles educativos. Tenemos afortunadamente ahorita lo que es preescolar y lo que es primaria casi en la totalidad de las localidades, pero digamos en el nivel secundario y de ahí en otros niveles, pues ya en las comunidades indígenas, por supuesto, ya no existen. Entonces nos obliga a migrar. ¿Esto qué es lo que nos conduce? Que en muchísimas de las escuelas, ya desde la migración, porque algunos migran de toda la familia, entonces podemos tener niños en preescolar, niños, niñas en preescolar y en primaria, que están estudiando en escuelas públicas y a donde el maestro, los maestros, las maestras, pues no hablan ninguna lengua indígena y por lo tanto estos niños no están atendidos, digamos, desde sus lenguas originarias.
Y en ese sentido, efectivamente, las escuelas son interculturales, pero tenemos que ir más allá de la lengua y cultura indígena, sino que todo joven, vamos a decirlo así, o estudiante, tiene una característica seguramente de hacer las cosas, de pensar, de su cultura, pero también esto significa que se va a representar desde su manera de ser, de pensar, con su lengua, a partir de la lengua, a partir de su localidad de origen, y cada uno de los alumnos, por supuesto, manifiestan distintas maneras de pensar y de ser. Entonces, desde ahí tenemos que abrir la parte de la interculturalidad. Y me parece que es algo muy importante aquí, es que nosotros veamos de que la interculturalidad se debe de ofrecer la participación de los maestros, hablantes o no hablantes, que ellos propicien el uso de la lengua, cualquiera que sea, indígena o no indígena, pero cualquier lengua. Aquí en México se considera, por supuesto, todas las lenguas indígenas, además del español, como lenguas nacionales. Entonces, los alumnos tienen que, bueno, digamos, como derecho, pueden ellos participar, comentar a partir de sus lenguas indígenas, pero también, por supuesto, desde sus conocimientos y de lo que tienen ellos, de saberes, de sus tradiciones, y que efectivamente el aula, o digámoslo así, que se conviertan en un verdadero espacio intercultural. Muchas gracias, Marcelino. Bien, como introducción, como contexto, lo mismo le vamos a pedir a Luis. Se siguen sumando más estudiantes, se siguen sumando más docentes, los vamos incorporando, los vamos contextualizando. Desde México, Marcelino Hernández, desde el Gualmapu, aquí en Chile, Luis Levio, en este contexto previo de interculturalidad, migraciones, y ya vamos a entrar luego en la siguiente pasada, aula y medios de comunicación también, que nos interesa hacer el curso interdisciplinar, ¿no? Luis, por favor. Ya, muy bien. Bueno, la experiencia de la interculturalidad en un inicio, o cuando yo comencé, que fue el año 2015, me encontré con la sorpresa de que eran talleres optativos. O sea, el niño después de la jornada escolar completa, después de la G. Esa fue mi primera experiencia, que para mí fue una sorpresa porque a los niños, los que querían quedarse después de las 3:30 de la tarde, se les podía hacer taller. Y posteriormente eso fue mejorando, así que después se fueron articulando en distintas asignaturas. Entonces trabajábamos articulado con la profesora de aula y eso generó un mayor avance en cuanto a la interculturalidad. Y fue bien provechoso para todos los estudiantes. Pero hay algo que siempre me llamó la atención a mí y actualmente también es como una inquietud que tengo, es que el estudiante es muy, muy abierto para recibir la enseñanza de los pueblos originarios. Y cuando llega el educador tradicional, genera un cambio de mentalidad en ellos. No como los medios de comunicación a veces lo tergiversan, pero bueno, está de más argumentar tanto en ese aspecto. Lo que yo considero muy relevante es que el estudiante tiene la capacidad suficiente para absorber lo que es la enseñanza del conocimiento de los pueblos originarios y en el caso mío del pueblo mapuche. Como le decía, que se separaban a los niños en un principio, pero ya después me correspondió a mí trabajar articulado con, ya sea con música, con historia o con lenguaje. Y con ciencias también. Y fue un trabajo muy provechoso. Y lo otro que también yo valoro es la migración de los chicos que vienen de distintas nacionalidades, que ellos son como muy,
muy despierto a recibir la enseñanza mapuche en este caso. Fue una de las experiencias más hermosas que yo he tenido con esos estudiantes, y como he trabajado desde primero básico hasta octavo y también en enseñanza media. Recuerdo que en el Liceo 7 de Ñuñoa, José Toribio Medina creo que se llama, le hice a enseñanza media, le hice talleres, pero articulado con música. Así que el profesor de música trabajábamos muy bien y dentro de los planes que él tenía, de sus contenidos, entonces introducíamos el mapudungun y funciona muy bien. Y como le digo, en realidad, la interculturalidad yo creo que ahora se va ampliando mucho más, no solamente referente a los pueblos originarios, sino que también a los chicos que llegan de afuera, bueno, en contra de su voluntad, porque los padres son los que buscan un futuro mejor. Y en realidad el avance siempre es satisfactorio para mí, en este caso como educador tradicional mapuche, pero hay una cosa que me llama la atención también y que me inquieta. Bueno, de hecho me acordé, en la mañana me acordé, dije le voy a comentar a los a los profesores que van a estar escuchando, de que hace 2 domingos atrás, un profesor de la escuela de la Reina, del complejo educacional La Reina, como a las 9 de la noche me escribe en el WhatsApp y me dice, estoy revisando las pruebas de mi curso, que es quinto básico, y una de mis estudiantes escribió una carta y me envía la foto de la carta. Y entonces me dice, lo escribió Trinidad Sánchez. Y la carta decía, señor director, dentro de su posibilidad o si usted quiere, ¿podría volver interculturalidad de nuevo a la escuela? Porque de hecho ese director lo sacó. Ya, entonces, si yo veo ese interés en los estudiantes, ¿qué pasa con los directivos? Y entonces le respondo al profesor y le digo, difícilmente el director sea flexible y preste oído a la carta de la estudiante. Me conmueve, me emociona su carta, porque literalmente le pedía, si es posible que vuelva la lengua interculturalidad, porque yo aprendí esto, aprendemos esto otro, y un sinfín de cosas. Entonces le dice, eso quería pedirle, señor director, y se despide y le pone su nombre, Trinidad Sánchez. Claro. Y bueno, le respondí tal cual como le voy a comentar a usted ahora. Dije, inflexibilidad total en el director, yo creo que no, en palabras bien simples, no va a pescar la casa. Porque los señores directores tienen otros intereses, no el interés superior del estudiante. Pero bueno, son cosas que nos ha tocado vivir a nosotros. Y bueno, y de hecho, el sistema educativo es flexible, todos lo sabemos, ¿verdad? Todos sabemos que tiene su parte flexible, pero en realidad los directores en este caso no son inflexibles en cuanto a ciertos temas. Pero en mi opinión personal, yo creo que hemos avanzado aquí en Chile como interculturalidad. Yo conozco muchos educadores que trabajan, por ejemplo, en los liceos emblemáticos, porque también pasaba hace un par de años atrás que solamente la interculturalidad o la lengua de los pueblos originarios llegaba a los colegios más periféricos. En cambio, ahora en el Instituto Nacional hay un profesor, en la aplicación también hay, y así en varios colegios emblemáticos. Entonces, eso significa que hay un avance, pero al mismo tiempo, si bien el caso mío, yo tengo perfeccionamiento pedagógico. En 2 años saqué
el nivel avanzado, ya con certificación, con nota y todo del Ministerio de Educación, ya. Pero resulta que, como no tengo un título de pedagogía, entonces tengo que ser como el asistente del profesor titular de la asignatura, y a veces el profesor titular no conoce la cultura ni nada, pero es titular por tener el título. Así que a veces se nos acomplejan un poco esos trámites. Pero lo importante es Luis, que estamos pero avanzando, sí, nosotros. Sí, es Dígame. que la persona de Janet justamente en ese tema. Yo creo que aprovechando también la vinculación que ya hemos tenido, profesora Janet, y mientras tanto, Ya. estudiantes especialmente, quienes quieran opinar, levantan la mano ahí en pantalla o escriben por chat, como ustedes quieran, pero sus preguntas, sus comentarios, por favor. Luis y Marcelino, muy atentos. Mientras tanto, profesora Janet, Sí. ¿por dónde? Gracias. Sí, es que ayer precisamente hablando de este evento para hoy, alguna de mis estudiantes preguntaba, bueno, pero es que aquí en Santiago no se enseña lengua indígena. Y digo, bueno, tienen que revisar porque sí ha habido proyectos, ¿no? Entonces esta pregunta va para los dos, porque Marcelino por su lado tiene una vasta experiencia en capacitación para los docentes que se desempeñan en educación primaria para México, educación básica para Chile, para lo que es la enseñanza de la lengua indígena. Y don Luis, por supuesto, tiene su experiencia desde su quehacer propio, ¿no? Entonces, la estudiante básicamente me preguntó esto. ¿Todos los docentes que laboran en escuelas de comunidades indígenas hablan la lengua indígena? Entonces eso viene muy a tono con lo que ha planteado don Luis, porque sí, hay realidades que por la burocracia, políticas, lineamientos de cada país, no sé, ustedes aclaran mejor el panorama, pero allí la pregunta, o sea, ¿es necesario o todo ya más bien lo planteo como una curiosidad? Pero es que todos los docentes que laboran en las comunidades indígenas hablan la lengua indígena. Eso. Marcelino y luego Luis, por favor. Sí, gracias. Definitivamente me parece que justamente es una muy buena pregunta, porque los docentes que están al frente de estas escuelas de educación indígena, por supuesto, hay lineamientos generales para su ingreso como docente de educación indígena. Un instrumento que se elabora aquí es una evaluación de lengua indígena que de alguna manera se da a conocer el dominio o que tienen que dar a conocer el dominio que tienen de la escritura, hablar y también, por supuesto, diríamos que la comunicación debe ser mucho más abierta, que tiene que ver en que se hablan, se leen y escriben, o sea, en lengua indígena. Por supuesto, esto no se da en el mismo nivel en todos los docentes, porque también habría que comprender que hay diversas realidades. Hay comunidades en donde hay profesionistas y que efectivamente también tienen deseos de ingresar como docentes, pero hay otras regiones en donde no hay profesionistas para atender ciertas lenguas. Entonces, ahí de pronto sí tenemos maestros que no dominan la lengua indígena, pero hay programas también de seguimiento para que estos docentes sí efectivamente logren, o que por lo menos se les acerca con ciertas, digamos, cierto seguimiento o ciertas invitaciones, incluso talleres, por supuesto, de escritura, de lectura en lengua indígena. O sea, eso sí hay un programa de capacitación, sobre todo para los maestros que no hablan la lengua indígena. Nos hace falta efectivamente mucho, porque una cosa es hablar, otra cosa es escribir, y también tenemos, por supuesto, maestros que hablan la lengua indígena, pero no la escriben. Las lenguas indígenas tenemos que entender de que la escritura es prácticamente, estamos en una etapa de alfabetización.
también para los docentes, porque todos los docentes en realidad tienen una formación para, digamos, con el castellano, con el español, pero no propiamente se concreta su formación también en la escritura de la lengua indígena. Entonces, cuando llegan como docentes, pues es cierto, no hay como todos los recursos, porque de pronto, y lo voy a poner en contexto un poco más, cuando el maestro, por ejemplo, se le pide que dé clases en matemáticas y que también a la vez, por supuesto, vaya introduciendo los conocimientos locales. Entonces vamos a pensar que el maestro tiene que dar clases de sexto grado de primaria y que tiene que ver con geometría o que tiene que ver con ángulos o que tiene que ver con, digamos, con porcentajes y desde el conocimiento de los pueblos indígenas, de pronto quieren pensar y decir, bueno, ¿y cómo se dice en lengua indígena la palabra ángulo? No hay. O sea, no es de que no exista. El detalle es que nosotros mismos como indígenas desconocemos mucho porque estamos pensando desde el contexto del español y nosotros tenemos esa carencia de conocimientos, de conceptos tal cual desde nuestras comunidades. Entonces, muchos maestros, pues definitivamente, pues se van así como introduciendo también palabras en español porque son de alguna manera parte y que después también tienen una tarea los maestros que vayan ellos incluso pensando, reflexionando cómo hacer, qué hacer con esos conceptos que de pronto en el aula se vuelve un poco complicado, ¿no? Pero sí los maestros en cada región también es cierto, el avance del desarrollo lingüístico también es diferenciado. Hay maestros que dominan ya mucho más la escritura y hay otras regiones en donde la escritura va un poco más lenta. Pero concretando efectivamente, debería de ser que todos los maestros en educación indígena deberían de ser hablantes, por supuesto, y que conozcan también, como decimos, la cultura, porque la lengua va junto, con la mano de la mano con la cultura. Gracias, Marcelino. Don Luis, denos un minuto porque hay una mano levantada por ahí, ¿no? Don Ignacio, don Matías y don Ignacio es una pregunta doble, entonces, ¿no? Sí. Buenas tardes, me presento. Preséntense. Soy Matías Cabello, estudiante de periodismo. Estoy aquí con Ignacio Clark. Salimos a representación del primer año de periodismo aquí en la Universidad de Bernardo O'Higgins. Me gustaría hacer una pregunta sobre qué tan importante es el tema de la interculturalidad en nuestro perfil profesional a futuro, como en nuestro currículum vitae. Para saber la opinión de ustedes, ¿cuál es la importancia realmente de tener interculturalidad en nuestro currículum? Si me lo podrían responder y si se entendió, por favor. Partamos por don Luis y luego don Marcelino. ¿Les parece? Sí, bien. Para el currículum vitae dijo, ¿cierto? ¿Verdad? ¿Qué tan importante es? Ya, hay una nivelación, por ejemplo, en cuanto a la interculturalidad, se han estado entregando talleres por parte de la CONADI, que hace un par de años certificó a 5.000, ¿cómo se dice? 5.000 estudiantes, algo así, con conocimiento, pero el nivel que ellos sacan es solamente nivel básico o nivel inicial. Así que para colocar, por ejemplo, en el currículum cierto conocimiento, ya, qué sé yo, interculturalidad, de acuerdo a lo que tenga, pero eso tiene que ir respaldado con una certificación. Certificación ya, la CONADI, por ejemplo, certifica que el estudiante tanto logró el nivel inicial o nivel básico. Y ahora, ¿qué beneficia al estudiante con tener esos conocimientos, ya conocimiento inicial o conocimiento básico? Es que, sobre todo cuando son periodistas, hay que llegar, por ejemplo, si usted hace un trabajo de investigación, entra a una comunidad,
una de las formas más fácil que se abran las puertas es que usted pueda por lo menos saludar. Ya en este caso, si usted viniera a esta comunidad en la que vivo yo, usted dice ya, Mari Mari Peñi, el hombre que lo saluda le va a abrir la puerta de su casa y que probablemente le entregue una cantidad de conocimiento. ¿Por qué? Porque se está identificando con lo que él sabe. Ese es un punto muy favorable en este caso para todos los periodistas podrían practicar y saber la distinción de género. Porque a una mujer no le puede decir usted Mari Mari Peñi, me lo dice a mí, al hombre. Al hombre le dice Mari Mari Peñi y a la mujer Mari Mari Lamien. Y esa Lamien puede ser ya una mujer adulta, papá y qué sé yo, pero en realidad también amplía el conocimiento que hay aquí en este país, porque son alrededor de 11 pueblos originarios registrados en la ley 19.253. Creo que son 11 pueblos originarios existentes, porque la ley dice existen y son patrimonio de la nación. En cambio, en la historia dicen existían, habitaban. No, existimos, vivimos, enseñamos. Así que en ese sentido creo que le va a ayudar mucho en tener ese conocimiento, aunque sea básico, de lo que es la interculturalidad, que encierra a los pueblos que todavía existen aquí en Chile, y aparte de ello también la migración, que también nosotros, o sea, desde el punto de vista mío como educador tradicional, yo también lo considero a ello y hacemos intercambio en realidad, de la interculturalidad real. Entonces, ya si alguien viene de Haití, ya intercambiamos palabras. ¿Cómo se saluda en Haití? Yo te voy a enseñar mi saludo, usted me enseña su saludo. Y así que entonces, bonjour, bonjour, y así uno va acogiendo a los chicos también, y en realidad la interculturalidad es bien amplia. No sé si le respondí. Muchas gracias, muy amable. ¿Y Marcelino? ¿Qué le podemos responder a Matías y a Ignacio? Sí, gracias. Bueno, en principio, creo que efectivamente tenemos que entender que la interculturalidad nos ofrece un reconocimiento a la diversidad. Y cuando hablamos de la interculturalidad, significa que podemos, de alguna manera, poder vivir en el respeto, en la comprensión, en el entendimiento, pero también queremos más bien llegar en esta diversidad, en una colaboración y en una cuestión de armonía entre todos, a pesar de la diversidad que pudiéramos tener. Aquí este es asunto importante porque de pronto los pueblos indígenas, si no existe o no existiese la interculturalidad, seguiríamos muy marcados con el racismo, siempre pensando en que los pueblos originarios son de menor valía y además los otros adjetivos que se le ha puesto. Y entonces los pueblos indígenas, como indígenas, pues de alguna manera se crea una resistencia de lucha y una también a veces confrontación con los otros. Pero los pueblos indígenas son los que mayormente sufren de discriminación y de exclusión. Entonces la idea de la interculturalidad es que ya no suceda eso, porque en realidad debemos de tener una vida de manera más igualitaria y el respeto entre todos, porque como seres humanos todos somos iguales y deberíamos de tratarnos en igualdad y deberíamos de tener los derechos como derechos humanos y todos los derechos que puede tener cada ser humano de manera igualitaria. Y en esta convivencia de respeto que fluye a través del diálogo, que eso es importante, por supuesto, entonces en las escuelas, si se abre la interculturalidad, todos pudiéramos participar. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento dado de los años anteriores, tal vez en los 60s, en los 70s, el indígena no podía decir yo soy indígena,
porque inmediatamente era excluido en las aulas, en las escuelas, en el trabajo, y definitivamente la exclusión era mucho más radical. A pesar bueno, diríamos que ahora con todo lo que ya tenemos, ya podemos expresarnos un poco más. Y en la escuela debe ser un espacio de respeto para todas las diversidades de opiniones que puede haber. Eso quiere decir que si yo digo que en mi pueblo nos curamos con hierbas, mi opinión debe ser válida porque yo tengo esa experiencia y no siempre nos tienen que decir de que solamente medicamentos de patentes es lo único que debe ser vista como algo más científico, como algo más valioso y que todos los conocimientos que tienen los pueblos originarios pues son de menor valía, ¿no? O que eso no sirve, que nos tachan a veces de un montón de cosas. Entonces, la interculturalidad nos va a permitir este diálogo de manera más igualitaria. Pero hay algo más que yo creo que la interculturalidad debe de ofrecer la posibilidad de también de nosotros como indígenas y todos, no solamente los indígenas, a autorreflexionar en el quiénes somos y cómo somos, para que también nos permita a nosotros como indígenas no solamente que nos respeten y decir, bueno, ya lo respetamos, ya sé que hablan lengua indígena, ya sé que pertenecen a una etnia, ya sé cómo son su cultura, qué bueno que vivamos en paz. Me parece que no, también nosotros, como todos, tenemos derecho también a la autorreflexión y saber en este caso qué nos gusta o qué no nos gusta y opinar lo que queremos cambiar. Entonces creo que aquí es en donde nosotros aquí en México hay un eje articulador en la educación que le llamamos interculturalidad crítica. Y esto creo que nos lleva a un proyecto más allá de una interculturalidad que se vuelve de alguna manera como una interculturalidad funcional, que eso es así le llaman algunos, ¿sí? Académicos, investigadores y demás, que esta interculturalidad, digamos, funcional, pues aparentemente todo se acomoda, ¿no? Y todos estamos bien, pero creo que tenemos que pensar ahora con un pensamiento que Sousa, también Dussel, que lo mencionan mucho, este concepto de la decolonialidad. Y me parece que eso es lo que nos va a permitir a nosotros realmente conducirnos más allá de esta idea de la interculturalidad. Entonces, me parece que es sumamente importante que nosotros entendamos y que vivamos en la interculturalidad y pensar un poco más en nosotros, pero por supuesto con los otros también. Y creo que la parte importante también es el entorno natural, social, porque todo está interrelacionado. Sí, gracias. Muchas gracias, Marcelino. No sé si habrá alguna pedagoga, algún pedagogo, algún estudiante de pedagogía general básica, de pedagogía en párvulo, parvulario, que quiera hacer alguna pregunta, un comentario, alguna inquietud, para ir teniendo las dos visiones, comunicacional y educacional. Mientras tanto, ¿alguien se anima? Profesora Janet, Sí. también, ¿no? ¿Tiene algo por ahí? Sí, es que ambos han hablado de la importancia de la cultura, de considerar la cultura para la enseñanza de las lenguas indígenas. Entonces, a propósito de esa criticidad necesaria, una pregunta: ¿cómo enseñar alguna disciplina concreta? Por ejemplo, ciencias naturales. Cuando sabemos que para la cultura indígena los recursos naturales, por ejemplo, tienen un valor ancestral que generalmente no se aborda en el currículo oficial. Entonces, ¿cómo hacerlo? Porque si hablamos de interculturalidad, es que yo tengo que también respetar tu concepción de mundo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo enseñarlo en las aulas? Respetando la concepción de uno y de otro, y más ahora con este fenómeno de la migración, cuando se encuentran varias culturas. Entonces, ¿cómo hacerlo para llevar realmente a que el currículum sea intercultural, interdisciplinario y que tenga una cosmovisión? A ver, no sé quién... Partamos por Luis y luego Marcelino. Ya. La verdad que nosotros como mapuche
tenemos una conexión continua con la tierra. Y para abordar esa enseñanza dentro de la escuela, tendría que, o sea, por poner una idea, tendría que al estudiante enseñarle a tener un vínculo con la tierra, porque generalmente cuando uno llega a un espacio educativo, una escuela, lo primero que mira si hay algún espacio verde. Eso me pasa a mí. Llego a una escuela y la entrada es todo cemento, todo cemento, cemento, cemento. Uno mira para acá, mira para arriba, todo cemento. Y si tiene la posibilidad de entrar y recorrer, qué sé yo, los patios, el gimnasio, y encuentra una parte mínima verde o tierra. Y entonces dice uno, wow, aquí está. Este va a ser el espacio para traer a los estudiantes aquí y vivir esa conexión con la tierra, ¿no? Y desde ahí nosotros partimos con la enseñanza para poder sembrar en el estudiante de que nosotros como pueblos originarios o pueblos con conocimiento ancestral, le transmitimos de que si hoy estamos vivos es gracias a la naturaleza, gracias a la tierra, y de que de ahí viene todo el conocimiento que hoy también podemos alcanzar. Y entonces yo creo que lo primordial es enseñar al estudiante a generar ese vínculo. Porque, bueno, acá donde yo estoy en la Araucanía, acá es fácil porque hay harta tierra disponible y con los niños le estamos enseñando huertos. O sea, hacemos huertos, hacemos siembra y los niños con sus manitos preparan los maceteros, qué sé yo, para hacer los almácigos primero y después trasplantar. Y eso es lo que falta en las grandes ciudades. Pero lo importante es que se pueden hacer cosas. Se pueden hacer, y lo otro también que creo que quedó en el aire un poco, no sé si le respondo a la cita Janet, cita María Janet. Creo que quedó un poco en el aire y que no lo quiero dejar pasar, donde alguien preguntaba si los docentes o los profesores interculturales deben de ser hablantes o conocedores de la lengua, ¿cierto? Alguien preguntó. Sí, Y creo que me faltó a mí responder con respecto a eso. Ya hace un par de años que se están haciendo muchos talleres para profesores, para docentes, para poder cumplir con la demanda de interculturalidad, porque en realidad está faltando mucha gente, por eso se potencia al educador. Por ejemplo, el educador recibe perfeccionamiento pedagógico. El educador no es un pedagogo, por lo tanto, pero sí recibe perfeccionamiento pedagógico para desarrollarse de una mejor manera, más fluida dentro del aula. Por ejemplo, una de las fallas que hace un par de años atrás se mencionaba siempre en contra del educador es que no tenía dominio de aula, no sabía, qué sé yo ya. Entonces eso se mejoró. El programa de educación intercultural bilingüe, el PIB, lo mejoró y llamó a los educadores a perfeccionarse. Una vez que son acreditados por el ministerio, lo llama a perfeccionar. Ya. Y después también hay perfeccionamiento para docentes que van a cumplir el rol de interculturalidad, o sea, van a ejercer esa función. También se le hacen talleres de perfeccionamiento de la lengua, de la cultura, de cosmovisión. En realidad se llaman a participar. Y de ahí se les certifica y con ese certificado pueden ejercer la función de interculturalidad, pero de acuerdo al nivel que tengan.
pero lo ideal es que siempre estén presentes los hablantes, porque en realidad el hablar es la mejor manera de llegar y el mejor medio de comunicación, pues hablando, interactuando. Por ejemplo, a los niños no se les puede enseñar desde lo escrito en los textos de estudio, porque hoy día hay textos de estudio desde primero a sexto. Ya están en proceso los otros textos que vendrán hasta octavo y después hasta segundo medio. Yo me refiero a la lengua mapuche. Y así que en ese sentido, creo que es bien conveniente que todos los docentes y que quieran ejercer la función intercultural sepan algo de hablar. Porque bueno, los libros, como digo yo, los libros pueden contener mucho escrito, pero son libros a veces sacados de otros libros, la copia de otros libros. Y como decía en la primera oportunidad la vez pasada, que cuando nosotros llegamos al aula, ahí cambia toda la percepción, cambia toda la cosa. En realidad vamos a dar como la validación de lo que se está haciendo. Bueno, eso. Gracias. Muy bien. Viene el profesor Marcelino. Sí, profesor Marcelino. Oiga, antes de Marcelino, Luis, muy breve, en el chat nuestro decano no ha podido sumarse formalmente porque está en unas reuniones, pero está muy atento, nos escribe un mensaje y nos deja algo de Mapudungún. Usted ayúdenos, Marcelino, digo Luis. ¿Acá sale el chat? Peucayal Chatumay. Ah, ya. ¿Él escribió? Sí, nuestro decano escribió. ¿Sí? Sí. Le achuntó, ¿no? ¿Está bien? ¿Peucayal Chaltumay dice? Sí. ¿Peucayal Chaltumay? ¿Sí? Sí, está bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo nuestro decano entonces? Está diciendo hasta pronto o chao, gracias. Muchas gracias. O sea, lo perdimos. Eso significa, ¿no? Sí, no, está muy ocupado, lamentablemente no lo ha podido, pero está muy atento, Sí. insisto. Oiga, Marcelino, ¿cómo saludaríamos en ese sentido o despedirnos? En náhuatl. En náhuatl. Bueno, la despedida igual sería que nosotros para despedirnos en el náhuatl es como decir Timomelagua, literal significa nos volveremos a encontrar. Sí, esa es una forma de despedirnos. Ya, ¿esto por qué? Ya llevamos una hora y yo sé que cada uno de ustedes también tiene sus actividades. Una última, quizás. La intervención de Marcelino. Sí, de Marcelino, a propósito de la pregunta de la profesora Janet, y le daremos una última reflexión a cada uno de ustedes dos para cerrar, porque, bueno, agradecemos siempre a nuestras estudiantes, docentes que se han sumado, pero no queremos abusar de Marcelino y Luis también, así que, Marcelino, para responder a Janet primero, respecto de su planteamiento. Sí, muchas gracias. Sí, la verdad es de que el tema pues sí da para mucho, no hace falta pues seguir comentando, pero al respecto de esta cuestión de los contenidos, por decirlo así, contenidos nacionales, contenidos curriculares, y cómo hacer que de alguna manera que no quede como desplazados los contenidos o los conocimientos locales o los conocimientos indígenas. Esto es importante porque regularmente la educación siempre se hace como que lo que tenemos que dominar y lo que tenemos que alcanzar y hacer que los niños aprendan son los contenidos curriculares, los contenidos que vienen en sus libros de texto. Pero si es así, entonces se desplaza completamente todos los contenidos y todos los saberes de los pueblos. Y creo que esto me va a permitir comentarles de que hoy nuestro plan y nuestro programa vigentes, tenemos un programa que se llama como programa sintético. Este programa, donde vienen marcados los contenidos, es un programa que va a permitir que los maestros en colectivo, ya desde sus centros escolares, desde sus lugares a donde habitan, donde están, analicen este programa sintético y elaboren un programa analítico, que este programa ya es contextualizado
Quiere decir que a partir de sus propias necesidades, pero además de las circunstancias que presentan alumnos, padres, como escuela y también como comunidad, puedan analizar ahí los contenidos que se están presentando, pero también en el cómo lo van a trabajar. Esto significaría que si en la escuela, en la comunidad, hablan lengua indígena, debe ser contemplado, debe estar considerado. ¿Sí? Si los maestros no hablan lengua indígena, eso no implica que ellos no puedan fomentar, no puedan desarrollar y no puedan ellos hacer que los alumnos tengan una diversidad de comunicación y de expresión, incluyendo, por supuesto, la lengua indígena. Ellos lo pueden fomentar porque es parte de su realidad. Pero también la parte de los contenidos, que esto me parece que es un asunto muy, muy, muy importante, es que voy a poner un ejemplo, que en ciencias naturales nos dice que los seres vivos, ¿sí? Hay una clasificación. Mientras que los pueblos originarios, para ellos es que todo tiene vida. Entonces pareciera ser que ahí hay un choque. Entonces, si yo le enseño solamente lo que nos dice en los libros, entonces dejaría la otra parte de esta concepción que tienen los pueblos indígenas de que todo tiene vida. Entonces la clasificación, supuestamente, desde la ciencia, ya no corresponde, porque nos dice que hay seres vivos y seres no vivos. Mientras para comunidades indígenas, en esta concepción de seres vivos es que todo tiene vida, pero sí se clasifican entre seres vivos que se desplazan y seres vivos que no se desplazan, bajo esta característica. Entonces, ¿qué queremos aquí? Es que las dos formas de comprender y entender y de clasificar toda esta parte de conocimiento, las dos vayan de alguna manera como de la mano, como decir juntas. Porque es importante, cuando estamos hablando de la interculturalidad, es justamente aquí donde se vería o se debe de ver reflejado. Porque de lo contrario, vamos a seguir haciendo que los conocimientos o que la escuela excluya los conocimientos. Entonces, no estamos haciendo una educación inclusiva desde este tipo de conocimientos. Entonces, a mí me parece que tenemos que hacer como un esfuerzo de que vayamos haciendo que los contenidos curriculares, no quiero decir que se complemente con los conocimientos locales, sino más bien ambos vayan como un poco de la mano, ir comprendiendo cómo es el conocimiento occidental, por decirlo así, y cómo es nuestro conocimiento como pueblos originarios o como conocimiento local. Me parece que podemos ir un poco de la mano para que no sea excluyente, porque de lo contrario, y lo he dicho, ¿no? Que es que si solamente nos vamos con los contenidos curriculares, entonces significa, por lo menos de manera oculta, es que nuestros conocimientos siguen sin valor y por lo tanto no le alcanza para poder expresarnos con los mismos contenidos que vienen curricularmente, y nosotros vamos a seguir pensando que no tenemos conocimientos de matemáticas como muy elevado, por decirlo así, y que tenemos lo más básico y que no alcanzamos a tener conocimientos más amplios. Entonces, creo que esa debe ser una tarea también en que tenemos que ir formando a nuestros docentes para que a la vez creo que las clases puedan ser de manera, diríamos, como simultánea, conocimientos nacionales, conocimientos curriculares y con los conocimientos locales o indígenas. Muy bien. Una última entonces. Oiga, solo mencionar a Yolanda, Pilar y Arcelia, que son parte, entiendo, del equipo de Marcelino, de la Dirección General de Educación Indígena Intercultural Bilingüe en México, que han estado presentes también, así que para agradecerles también a ella. Lo último, Luis y Marcelino, antes de despedirnos. Usted nos ha planteado bastantes alternativas, bastantes propuestas de cómo optimizarlo, ¿no? Cómo lograr que esta interculturalidad tenga mejor resultado. Le vamos a hacer una pregunta al revés. ¿Cuál es el error más recurrente
el error más común, quizás el error más grave que ustedes ven, perciben, lo han vivido incluso como pedagogos, en el crecimiento académico de estudiantes y docentes cuando se trata de interculturalidad? ¿Cuál es ese error al que habría que ponerle más atención para evitarlo o buscar alternativas, digamos, ¿no? Luis y Marcelino, por favor. Ya, como error, como dificultad. Sí, también puede ser, claro. Sí. Creo que lo que no permite el crecimiento del estudiante en cuanto a la interculturalidad es que el estudiante, como que se le limita a lo escrito, a lo establecido. Pero como le he recalcado, creo que en varias oportunidades, de que cuando hay alguien directamente que sea del pueblo originario, ya sea hablante, el estudiante ya se siente como mucho más en confianza porque hay alguien directo que le está transmitiendo ya sea conocimiento de la cultura, de la lengua. Cuando el estudiante escucha a un hablante, cuando el estudiante intenta tener un diálogo con el hablante, eso permite que se le haga más fácil el crecimiento. Pero ahora, si hay personas que transmiten la cultura desde todo lo que hay digamos, como en la biblioteca o como en el internet. Igual eso yo no digo que esté mal, pero sí dificulta porque para tener una buena llegada al estudiante es que debe interactuar directamente con un hablante, ya sea hombre, sea mujer, sea joven o sea anciano, pero mayormente para mí es que cuando, le voy a dar un ejemplo, cuando yo comencé el primer año en 2014, tenía un grupo de 28 adultos. Y ellos siempre me preguntaban, bueno, eso lo hice en Santiago, yo revitalización de lengua urbana por la CONADI. Me preguntaban cómo ellos podrían perfeccionarse para no quedarse solamente con lo que yo le transmití de acuerdo a los planes que la CONADI tenía como estructura. Y entonces mi recomendación era, le decía, cuando puedan en el verano, vayan a las comunidades. Interactúen con un anciano, con una anciana, ya con una papay, con un chachay. Chachay son los ancianos, la papay son las mujeres ya de avanzada edad, pero que tienen un conocimiento, se le dice papay, que son serias en sus conocimientos. Porque, y aparte de ello, le decía, eso le va a ampliar a ustedes la visión y no van a tener restricciones para crecer interculturalmente porque se le está dando el valor a la persona que sabe y aparte de que ellos también van a poder decir, yo estuve en una comunidad, ya sea del norte o del sur, del territorio nacional, y estuvimos hablando, estuvimos dialogando, lo escuché con atención y así yo puedo darle un valor al conocimiento que ellos tienen. Así que, bueno, ¿qué otra cosa más podría agregar? Bueno, aparte de ello también que cuando un estudiante se involucra con algún pueblo originario o quiere ser un ciudadano intercultural,
empieza a buscar también de una manera individual. De una manera individual busca, qué sé yo, tener contacto con gente, ir a distintos territorios, porque en realidad acá nosotros como pueblo originario tenemos los 4 territorios y también tenemos una distinción dialectal de acuerdo a la ubicación de nuestro territorio también. Entonces, bueno, para los estudiantes que están escuchando, entonces yo estoy aquí yo soy del Funche, estoy en el lugar que es planicie, donde está la Ruta 5 Sur, estoy a 11 kilómetros de la Ruta 5 Sur, entonces soy del Funche. Del Funche son las tierras planas, más hacia la costa son los lafkenche, ya y más hacia la cordillera son los pehuenche, o sea, mi hermano es pehuenche. Ya al norte, ya Santiago, para mí Santiago es norte, entonces son picunche. Y de aquí hacia Valdivia son más de 2 horas en bus, qué sé yo, entonces ellos son huilliche. Ya ahí hay 4 territorios para los estudiantes que están poniendo atención y que puedan, bueno, después, si quieren hacer una consulta también, pueden hacérmela llegar, no sé, pues a través de cualquiera de los profesores que están a cargo de esta conversación, y yo no tengo ningún problema en responderle cualquier duda que tengan como estudiante, ya sea en algunas palabras, en algunos conceptos. En realidad, de esa manera yo le voy dando un valor también a los que quieren saber. Muchas gracias, Luis. Muy amable, Luis. Y para cerrar también, Marcelino, por favor, una última reflexión respecto a el error más recurrente al que habría que ponerle más atención cuando hablamos de interculturalidad desde la formación académica, ¿no? Tanto estudiantil como docente. Sí, pues gracias. Yo considero que el error que la educación, digamos, fomenta es hacer creer de que hay solo una verdad, ¿no? Es como decir que lo que viene muchas veces en los libros, en lo que a veces uno cree que por el hecho de que está escrito, por el hecho de que ya está de alguna manera dicho por alguien, que esa es la verdad, ¿no? Cuando en realidad hay distintas verdades, muchas realidades, y que deben también de reconocerse y abrirse paso. Esto va en alusión, pues, de que los pueblos originarios, mucho de lo que nosotros, digamos, somos, a veces en realidad no lo sabemos porque no se nos ha enseñado. Muchas de las cosas las vamos redescubriendo nosotros los mismos indígenas, que a partir de lo que estamos haciendo nos vamos autodescubriendo. Pero eso es lo que a muchas veces la escuela en sí no nos ha permitido a la reflexión, al autoanálisis y diríamos así como lo metacognitivo y a veces hasta lo metalingüístico de nosotros, ¿no? Como para poder también nosotros tener ese paso hacia la diversidad y poder sentirnos de manera igualitaria y que los demás también, hablando como otros escenarios y los otros, pudiéramos convivir de manera más armónica, entendiendo de que hay distintas realidades y que no solamente por el hecho de que a veces se piense que es un conocimiento occidental o un conocimiento hispano, pues es lo único más valioso y es lo que tenemos que aprender y es lo que tenemos que hacer como que repetir, por decirlo así, y pensar que esa es la única verdad. Me parece que las comunidades indígenas tienen mucho que aportar. Hay ciencia, sin duda, aunque a veces no se reconocen los conocimientos como ciencia, pero creo que podemos verlo sin ir más allá, lo que vemos en sus medicinas, en su tratamiento de tantas cosas, por ejemplo, arquitectura, en química, solo que efectivamente son 2 tipos de ciencia que tendríamos que analizar cómo pueden ser de alguna manera complementarias, pero no es solamente una ciencia, tenemos que mirar las otras realidades.
yo lo dejaría ahí y definitivamente, pues yo digo que, bueno, hay mucho que reflexionar y no me iría sin decirles a ustedes, pues muchísimas gracias por permitirnos participar y también, pues, conocer un poco más de su país, porque creo que en muchas cosas coincidimos, incluyendo en sus propias realidades, no son tan ajenas a México, ¿no? Y que creo que nos ayuda a reflexionar. Gracias. Muchas gracias, Marcelino, también. Bueno, Luis, Marcelino, muchas gracias por todo este conocimiento que nos han regalado, ¿no? Profesora Janet, hasta aquí llegamos, ¿no? Por esta vez, por este capítulo al menos, ¿no? Sí. Insisto, una idea que nace de la Escuela de Educación Inicial, está presente aquí el jefe de carrera de la pedagogía en educación, pedagogía general básica, profesor Diego Allende, la profesora Janet, también de la Escuela de Educación Inicial, la directora María Angélica Torres, que les habla desde la representación de la Escuela de Periodismo Fernando Seymour, y todas y todos las y los profesores, y lo más importante para nosotros, nuestros estudiantes, que gracias a ustedes, Luis y Marcelino, han podido también inyectarse de manera mucho más rica, más directa, ¿no? Desde México, desde el Gualmapu, directamente de lo que está ocurriendo, eso es lo que queremos, mostrar lo que está ocurriendo hoy y proyectar cómo podemos colaborar de una manera más rica. Tenemos algunos aportes en el chat. A ver, démosle una última mirada. Ahí. Por ejemplo, Yolanda del equipo de Marcelino, dice Yolanda Sánchez, es importante considerar que organizar el trabajo escolar desde una perspectiva intercultural no es una tarea sencilla, pero si se tiene la determinación de mejorar la práctica docente, entonces las actividades escolares son la oportunidad de construir juntos una educación pertinente a las características y necesidades de niñas y niños indígenas y no indígenas. Requiere de reconocer la diversidad presente en las aulas y escuelas. También implica modificar las formas de relación que se establecen en la comunidad, la escuela, el aula, para considerar las diferentes formas de pensar y actuar, de sentir, de convivir, de abrir el pensamiento hacia las y los otros. Muchas gracias. Y Janet, tenemos otro. Sí, tú no Nicole. Allí. ¿Qué dice? Ya, profe. Nicole Martínez, ya yo te digo. Dale. Hay demasiada cultura detrás de las diferentes etnias. Pero ella dijo anteriormente. Muchas gracias, muy interesante su propuesta respecto a la lengua mapuche, esto va con Luis. Y luego dice, hay demasiada cultura detrás de las diferentes etnias y pueblos originarios. Cosas que deberíamos aprender desde siempre. Correcto. Gracias por la reflexión y un gusto tener esta charla, ¿no? Nicole Martínez, muchas gracias también. Para ustedes, el profesor, te lo debo. El profesor Diego Allende, unas palabras, profesor Diego, usted, aprovechemos que lo tenemos ahí. En vivo y directo. Por favor. Tlaxcamati, el saludo en náhuatl, nos escribe. Marcelino, Tlaxcamati, chuta, ya nos complicó. Tlaxcamati. Ya nos puso tarea. Diego, por favor, nuestro jefe de carrera de la General Básica. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Muchas gracias, Marcelino. Muchas gracias también a nuestro expositor que nos comentan muchas cosas relevantes que tienen que ver con la formación de nuestros estudiantes y también cómo esto tributa a la interculturalidad dentro del aula. Nosotros contamos con niños dentro de las salas de clase en las prácticas de nuestros estudiantes que tienen, en este sentido, niños de otros países, tienen también estudiantes que hablan la lengua mapuche, y nosotros también tenemos estudiantes que estudian pedagogía acá, que están dentro de una familia también mapuche. Entonces, eso también les sirve para que los compañeros puedan ir conociendo, también puedan ir interiorizándose un poco más en la temática y de esta forma poder también dar un paso a que se valore como corresponde también las lenguas originarias dentro de cada uno de nuestros países. Así que agradezco ahí a ambos expositores su charla. Muy interesante. Yo estaba conectado con 2 estudiantes que estaban muy atentas, estaban escuchando todas, no podíamos conectar la cámara, pero estaban todas ahí haciéndome preguntas. Entonces, la idea de esto es que sea siempre de esta forma, que puedan generar dudas en los exponentes, y eso es lo que se generó. Así que agradezco su participación, estimado. Gracias, Diego. Muy amable también por sumarse. Bueno, llegamos hasta acá. Ha estado presente también, la mencionamos al principio, la directora
pedagogía en inglés, Pia Cavalí. Muchas gracias también. Le invitamos a responder la encuesta. Sí, por favor. Ayudar a... Igual la vamos a compartir por correo, pero nos Sí. piden también valorar y dar alguna referencia. Ese QR uno puede acceder directamente ahí. Lo vamos a compartir por correo. Sí, también. Luis y Marcelino, hasta aquí llegamos cuando son aquí en Chile las 11 de la noche. Mentira. Oye, como 8 horas conversando, increíble. ¿Cómo pasó el tiempo? No. Nos vamos a reencontrar, porque lo decíamos al principio, con la profesora Janet, Sí, con correcto. Diego, con María Angélica. Esto no puede ser la única vez, digamos. Esta es la primera de varias, algunas virtuales, otras presenciales. Queremos darle continuidad, porque nos permite, y por qué no, hemos empezado a incorporar carreras del área de la salud, ¿no? Donde la educación, la comunicación, la salud sea un buen triángulo también, como reflexión mucho más amplia, ¿no? que solamente, por ahora, pedagogía y periodismo, ¿no? Señores, muchas gracias, abrazos a la distancia, nos estamos reencontrando muy pronto. Saludos y abrazos desde México, dice Yolanda. Bueno, retornamos desde aquí esos saludos, esos abrazos. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Don Luis, mucho gusto. Gracias por aceptar nuestra invitación. Igual Marcelino, muchas gracias. No, Marcelino siempre está dispuesto. Muchas gracias, Marcelino. Marcelino lo conozco de hace muchos años y de verdad que es un gusto tenerlo por acá también. De verdad, gracias. De mi parte, igual, muchísimas gracias. Gracias a todos, a todas las que nos estuvieron viendo. Y en mi lengua indígena náhuatl, efectivamente, Tlaxcamati y Canoyolo, es como gracias con el corazón. Juan Teipan Óptimo Melahuasec. Y después nos seguimos mirando o nos seguimos encontrando. Gracias. Canoyolo. Muy bien. Estuvimos reunidos alrededor de 50 personas, y eso nos alegra mucho. 50 personas entre estudiantes, docentes, desde Santiago, desde México, desde Hualmapu. Entonces, eso nos alegra mucho poder generar un puente entre directivos, insisto, quienes tal vez conducen el proceso, pero también quienes lo están ejecutando, los profesores, y quienes son los beneficiarios directos de todo esto, nuestros estudiantes. Entonces, reunir a todas las partes nos alegra mucho. Sí, María Riveras también nos acompañó desde la Dirección General de Educación Indígena. Gracias. Sí, María Pilar, muy bien. Bueno, chao, que estén muy bien. Hasta pronto, Luis, Marcelino. Hasta luego. Gracias a todos. Canto. Qué bonito. Y algo que siempre me gusta decir, y me retan cuando lo digo, Marri Chihueu. Ya, listo, lo dije. ¿Qué tal? Estamos grabando. 10 veces venceremos. Listo. Así es. Resistencia.